¿Qué significa para ti la muerte de una persona? ¿Y la muerte de 3.000 personas? ¿Y la de 6 millones? Conversamos sobre el colapso de la compasión próximamente Entre Amigos. Gracias por acompañarnos Entre Amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre el colapso de la compasión. Pudiera ser que nuestra indiferencia ante la muerte masiva de personas resulta de la incapacidad del cerebro humano para entender grandes números. De hecho, se ha descubierto que muchos números carecen de significado concreto en nuestra mente. Por ejemplo, y esto me pasó hace unos días. Un amigo de mi hija cayó en las calles de Chicago tras haber recibido 9 impactos de bala. Cuando vi a mi hija llorando por este muchacho de su misma edad, me conmoví profundamente. Unos días después, 19 niños mueren tras el asalto a una escuela primaria en la ciudad de Uvalde, Texas. Y también me conmoví porque ningún joven norteamericano, incluidos mis propios hijos, está a salvo de la violencia de armas de fuego. Ayer me fui con mi familia a visitar el Museo y Centro Educativo del Holocausto en la ciudad donde vivo, en el norte de Illinois, y supe que 1,5 millones de niños judíos habían perdido la vida en los campos de concentración nazis. Aunque obviamente la tragedia del genocidio conmueve, no fue hasta que uno de esos niños, ahora ya un anciano, compartió esa historia que sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Y es que, según la ciencia, los números, especialmente los enormes, los que tienen muchas cifras, no logran desencadenar las emociones o sentimientos necesarios para motivarnos a la acción ética. Y ahora resulta, Elsa y Guillermo, que mi cerebro, y posiblemente el de ustedes también, está construido de tal manera que no entiende esos números masivos de millones y pudiera crear eso cierta callosidad en cuanto a nuestra respuesta ética y a nuestra compasión. En el caso del cerebro de ustedes es posible, pero en el caso mío, donde yo estudié ingeniería, hasta los números infinitos también es posible. Pero en realidad uno llega a entender todas estas cuestiones de las que hablamos cuando nos damos cuenta de que están ocurriendo tragedias muy cerca de nosotros, en donde la vida humana va perdiendo valor cada día, en donde hay situaciones en donde las personas simplemente ya no saben si van a amanecer el día siguiente, y uno comienza a darse cuenta de que ya no tiene la empatía, ya no tiene el tipo de sentimiento de misericordia hacia ellos, porque todos los números están llegando todos los días en las noticias a cada momento. Entonces, cuando hablamos de 3, de 19 o de 5,000 o de 5 millones, realmente los números comienzan a aparecer como cuestiones fantasmagóricas en nuestro cerebro. Ya no somos capaces de aquilatarlo. Es lo que pasa con los millones, ¿no? Los millones de los millonarios, cuando me dicen, por ejemplo, que este señor que compró Twitter pagó 44,000 millones de dólares. No lo entiendo. Francamente, no. Ya no tiene sentido para Yo quiero decirles que a mí me sorprendió el artículo publicado por sciencenews.org de la reportera Sujata Gupta en cuanto a eso mismo que están ustedes diciendo, ¿no? De que el cerebro humano no alcanza a captar o a entender, a comprender realmente los números que son grandes cantidades, ¿no? Y que de cierta manera causa una apatía, un desinterés, cuando vemos números tan grandes, precisamente porque el cerebro no los alcanza a comprender. Yo tuve que reflexionar en mi propia experiencia si eso era cierto o no. Y creo que mi respuesta al final de la historia que leí, sí puedo decir que tiene razón esta reportera y sus investigaciones, sus afirmaciones, pero cuando empezamos a conocer a las personas por su nombre, por su actividad, por el lugar donde procedían, en realidad fue en ese momento donde me empezó a llegar el gran sentido de pérdida, de compasión, de agonía, ¿no? Por esas familias que estaban sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Y yo creo que eso de reflexionar sobre las grandes cantidades de números es una abstracción que tal vez tengamos cierta idea, pero poner eso en nuestro corazón lo veo yo muy difícil de comprender.
la idea de las investigaciones científicas que apoyan el artículo que motiva nuestra conversación hoy es ese colapso de la compasión ante números incomprensibles. Es decir, no es solamente la idea de que es difícil manejar abstracciones para algunos de nosotros, ¿no?, sino que ante números de genocidios, de miles de millones de personas, de pronto la situación de ellos carece de significancia o de valor en nuestra mente, sencillamente porque no comprendemos el número. Y creo que hay algo más de eso ante este colapso de la compasión, y vamos a hablar en el día de hoy. Por supuesto, lo vamos a conectar con la fe cristiana. Pero, como decía Elsa, lo que motiva esta conversación hoy es un reciente artículo del portal Science News que asegura que parte de un manejo deficiente de la pandemia de COVID-19 y la insensibilidad de un gran segmento de la población en muchos países es no poder entender su magnitud. Lo que nos falta es el relato, es la historia personal, es conocer a aquellas personas que han sido afectadas por estas tragedias. Y cuando comenzamos a leer un poco, a escuchar en un podcast o a verlas en una entrevista de la televisión, y entonces vemos cómo esta tragedia, cualquiera que ésta sea, impacta la vida de una anciana, de una madre, de un padre, de un hermano. Y entonces comenzamos a escuchar cómo era la vida de esta persona que falleció en forma trágica, cómo eran sus sueños, sus realidades, sus aspiraciones. Entonces podemos identificarnos con eso y entonces sí, nos afecta. Entonces yo creo que los números no nos dicen tanto. Los números son una cuestión que están ahí, que son más o menos manejables o entendibles desde el punto de vista contable, pero no nos dicen la historia. Y eso es lo que hace que a lo mejor la empatía, la simpatía, la misericordia desaparezca de nuestra mente cuando nos hablan de millones. Por ejemplo, dice el artículo hablando de la pandemia que en Estados Unidos han perdido la vida 1 millón de personas. 1 millón de personas. Bueno, resulta que un vecino mío perdió un hermano, una persona de unos 50 años por la pandemia. Cuando converso con ella y me cuenta su historia, entonces yo la trato de confortar, de animar y qué sé yo, y entonces logro conectarme con ese millón. A través de esa persona puedo conectarme. Pero hasta antes era un número frío, era un número que estaba ahí y que yo no podía realmente aquilatar. Sí, creo que realmente uno escucha 1 millón de personas han perdido la vida o X número, ¿no? Millones de personas han perdido la vida por la pandemia del COVID-19. Uno dice, wow, qué barbaridad, ¿no? Es un montón de personas, qué bárbaro la pandemia. Pero tienes razón, Guillermo, en el momento en que empiezas a recibir la historia de una persona que ha perdido a un ser querido o otra persona que se encuentra luchando por su vida en el hospital, ¿verdad? Por esa misma situación, es cuando nuestro corazón empieza a palpitar por ellos y nos lleva a la oración. Pero esta idea de que a medida que los números crecen en nuestro cerebro, nos volvemos insensibles y nuestra compasión se colapsa. ¿No les parece esto algo irracional? O sea, cuanto más gente muere, aparentemente menos nos importa. No es irracional. Hay un relato muy interesante en la Biblia que aquí no hay una cuestión religiosa, sino una cuestión sociológica. Se habla de una torre, una famosa torre, la torre de Siloé, que dice que se desmorona y que cae y que mata a una docena de personas. Y la pregunta que le hace uno de los que cuestionaban la autoridad, la moral, la ética de Jesucristo, le dice, ¿estos que murieron por sus faltas o por las faltas que cometieron sus padres, verdad? Pero la torre y su desmoronamiento está lejos. No tiene que ver con personas ni con nada de eso. El hecho no impresiona a nadie. Pero entonces Jesucristo les dice, no, esto no tiene que ver con lo que está pasando o con lo que le pasa a ustedes. Cada uno de nosotros tiene que responder ante las cosas que hace y entonces sí, esto tiene una consecuencia para cada uno. Es decir, trae la torre, su desmoronamiento, los que murieron ahí, lo trae a la cosa personal y a cómo nosotros reaccionamos ante nuestra propia situación, cualquiera que ésta sea. Es decir, la historia se vuelve personal y por eso yo lo llamo una historia sociológica, con el perdón de los sociólogos. A mí de todas maneras se me hace algo muy problemático. Quizás no tanto en el plano de los individuos, de la persona
común, que ante la tragedia incomprensible de millones, de pronto la concretiza en la tragedia del prójimo, del vecino, de aquel que conoce, ¿no? Pero lo problemático para mí es cuando consideramos este fenómeno como un instrumento del poder. Y es justamente la gente en poder la que muchas veces maneja estas grandes cifras, ¿no? Se le atribuye a José Stalin, este dirigente histórico de la Unión Soviética, decir que una muerte es una tragedia, pero 1 millón de muertes es una estadística, ¿no? Y hay que aclarar que los historiadores rusos no tienen constancia de que Stalin dijera eso, solamente lo mencionan los historiadores británicos en sus enciclopedias, ¿no? Pero no nos extrañaría de Stalin, que es posiblemente uno de los más grandes genocidas de la historia reciente, el que haya dicho algo así, ¿no? Pero es preocupante pensar que muchos otros mandatarios, capitanes de la industria, dirigentes mundiales o simplemente influencers, pensaran lo mismo o usaran esa apatía porque en realidad ese 1 millón de personas no tiene sentido en su mente. Pero pensemos en Ucrania. Se habla de 14 millones de refugiados, 14 millones de una población que se estimaba estaba sobre los 40, por ahí 45 millones de habitantes. 14 millones de personas han salido a las fronteras de los países aledaños para poder escapar del horror de la guerra. 14 millones, ¿qué significa 14 millones? Para mí no significa mucho menos que yo conozca un refugiado, una familia, una persona, y entonces comience a hacer en mi mente, comience a hacer un poco de vida esta situación. Sí, Guillermo, muy bien. Para ti significa eso, entonces tú lo concretizas con alguien. Pero ¿qué significa para el presidente Biden? ¿Qué significa para Vladimir Putin? ¿Qué significa para Volodymyr Zelensky? ¿Qué significa para los dirigentes de la Unión Europea? ¿Qué significa para las compañías petroleras que están ahora en jaque porque el petróleo de Rusia no está llegando? ¿Qué significa para la gente que está en poder? ¿Y qué tanto uso, verdad? ¿O qué tanto ese colapso de la compasión por estos grandes números apabulladores realmente crea condiciones de inacción en los que tienen que tomar acción? Yo creo que a nivel macro y cuando algunos de estos líderes llegan a esos grandes niveles de poder y de influencia y de capacidad de tomar decisiones que afectan a decenas de miles de personas, tal vez incluso a millones de personas, ya que llegan a esos niveles, Gerson, Guillermo, yo creo que esas personas empiezan a calcular las ganancias y las pérdidas, ¿verdad? En una balanza de razonamiento junto con sus consejeros, ¿verdad? Sus estrategas, y dicen, bueno, si tomamos este camino para esta decisión, va a afectar a tanto número de personas, pero vamos a ganar tanto, ¿no? Ya sea cuantitativamente, ya sea terreno geopolítico, ya sea el salvar a más personas de las que se puedan perder, y se convierte tal vez en esa balanza de cierta manera utilitarista, ¿no? Donde cuáles son las ganancias y cuáles van a ser mis pérdidas. Y si las pérdidas son de miles de personas, pero las ganancias son decenas de miles de personas que se salven, entonces toman decisiones así fríamente para poder seguir adelante. Yo creo que no podrían decir, no, tiene que haber una decisión donde no se pierda ninguna vida. Yo creo que es gente que tiene ya, no quiero decir la costumbre, pero ya tienen la mente, ¿verdad?, con esa capacidad de decidir de cierta manera fríamente, ¿verdad?, para tomar decisiones tan difíciles como esa. Pero fíjense ustedes en lo que sucedió en Chile, cuando 33 mineros quedaron atrapados a más de, 300, 400 metros debajo de la tierra y no había posibilidades de rescatarlos, y algunas autoridades los daban por perdidos, ya querían consolar a las familias. Pero entonces entra la cuestión mediática, los medios de comunicación, y comienza una presión sobre los gobiernos, sobre los que tenían que tomar decisiones, sobre los dueños de las minas, y comienzan a excavar con alguna sonda hasta que encuentran algún hálito de vida, y comienza esta hazaña impresionante, increíble, en la que participaron organismos internacionales, se gastaron millones de dólares y lograron rescatar a esos 33 mineros. Si no hubiera sido por la cuestión mediática, los medios de comunicación, las familias, la presión a nivel mundial, el interés, esos mineros hoy día no estarían contándolas, así de simple. Y a eso me refiero, Guillermo, que muchas veces estas políticas armadas y preconcebidas de las que nos hablaba Elsa pudieran ser detrimentales para rescatar a la gente, aunque sean millones de personas, ¿no?
El Evangelio, interesantemente, nos invita a considerar al prójimo como individuo, a ese ser cercano al que podemos poner rostro, que podemos escuchar su historia. Pero me da la impresión que también en algunos momentos se preocupa por las multitudes, por las naciones, las etnias, las culturas, las lenguas, es decir, por la multitud, por los grandes números, ¿no? Y de hecho la síntesis a veces del Evangelio bíblico que expresamos desde plataformas evangélicas es que Dios amó al mundo. Y el mundo en la actualidad tiene 8.000 millones de habitantes, que es otra cifra incomprensible. Y me pregunto qué significará eso para nosotros. Significa lo que dice el Evangelio, cuando Jesús alimenta a 4.000 o 5.000 personas, sobra alimento, después del milagro ese de la repartición de los panes y los peces, por ejemplo, significa una actitud de misericordia hacia los miles, en donde la cantidad no importa, pero interesa la necesidad en ese momento. Tenemos que mirar el acercamiento de la Biblia hacia las multitudes porque existe, porque hay un interés. Jesucristo dice que siente compasión por Jerusalén, quiso juntar a sus habitantes como la gallina junta a sus polluelos y sin embargo Jerusalén no quiso responder a su llamado. Y los cristianos a veces nos perdemos en los números y sin embargo podríamos hacer algo más por el que está más cerca, pero preferimos pensar en los números, en los más grandes. Tienes razón, Guillermo. Yo creo que sí, Gerson ha mencionado, ¿no? El famosísimo verso del apóstol San Juan, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su hijo para que éste se salvara. Y 8.000 millones de personas es ahorita el mundo, ¿no? Pero me recuerdo también cuando Jesús habla del buen pastor y que el buen pastor tenía 100 ovejas y una de esas ovejas se descarrió y el buen pastor fue por la oveja descarriada, por esa una, ¿verdad? Para que pudiera volver a formar parte de ese rebaño. Yo creo que Dios, por ser quien es, Él comprende realmente lo que significa el número de 8.000 millones de personas y precisamente por ser el buen pastor, se dedica a alcanzar, a ir por cada una de ellas. Pero permítanme insistir, Guillermo y Elsa, en la otra dimensión, ¿no? De que los números grandes que no podemos comprender, que son casi intangibles, deberían producir algo en nosotros. Por ejemplo, en estos días el Banco Mundial nos dice que en esta década en la que estamos habrá 560 millones de personas en el mundo viviendo en la pobreza extrema. Esta no es la pobreza de que no me puedo ir de vacaciones este año porque no ahorré lo suficiente. Esta es la pobreza extrema, ¿verdad? Otras estadísticas nos dicen también que este año 2 millones de personas serán heridas por armas de fuego y que 10 millones morirán por el uso de esas armas, ¿verdad? Y eso sucederá en lugares donde no hay guerra. Que casi 3 millones de niños se mueren cada año por desnutrición en el mundo. Y noten que todas estas causas, Guillermo y Elsa, son, de alguna manera, se pueden prevenir, se pueden evitar. Y sin embargo, aunque el Evangelio requiere esta respuesta ética, cuando nos encontramos con estos números, decimos, bueno, sí, al prójimo, pero no hay una movilización que empate con esos números, que responda también a esos números. Y muchos de nosotros estamos en países donde el ejercicio del voto puede hacer la diferencia. Es decir, aquí debería haber también una agencia ética que no se despreocupara totalmente de esos números que acabamos de mencionar. Pero ¿qué acerca de las políticas de nuestros países? ¿Qué acerca de las decisiones que se toman? ¿Qué acerca de la retórica de nuestros candidatos? Que son todas detrimentales a proveer soluciones a estos grandes problemas del mundo. Yo quiero regresar a lo que te mencionaba con anterioridad, ¿no? Por un lado tenemos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan diciéndonos que Dios amó al mundo. En general, estás hablando de la totalidad de las personas que hay en el mundo y que les ha enviado un Salvador para ese mundo entero. Y por otro lado tenemos al buen pastor que se ocupa individualmente de aquella oveja que está perdida y va a ir por ella. Y a las otras 99 ya las tiene en el rebaño. Yo creo que no debemos, como imitadores de Jesús mismo, no debemos de utilizar una estrategia y descuidar la otra, sino precisamente comprender por un lado que estamos alcanzando a personas una a una,
pero al mismo tiempo tenemos los medios de comunicación como este mismo, donde podemos alcanzar a decenas de miles de personas a través de esos medios de comunicación. Es por un lado, hacer lo que podemos con nuestras manos, con nuestra voz, con nuestras posibilidades individuales, pero por otro lado, formar parte de ese gran mundo, ¿verdad? Donde se puede haber movimientos, ¿verdad? Que movilicen, vaya la redundancia, a miles de personas para poder realmente avanzar en esa gran guerra del bien en contra del mal. Pertenecemos nosotros a comunidades de fe donde son, espero yo, más de un par de decenas de personas formando la comunidad de fe y todos nos reunimos para ir a ayudar a las colonias más necesitadas de mi ciudad, ¿no? Pero por otro lado, al mismo tiempo, si me encuentro al panadero, ¿verdad? Que viene todas las mañanas y pasa por mi casa y le compro los 5 panes dulces del día, también a él individualmente le voy a hablar de Jesús. Entonces yo creo que no es una estrategia a costa de la otra. Yo creo que debemos de tener esa visión de formar parte de esas grandes multitudes que se encargan de tratar de ayudar a esas grandes situaciones de necesidad que hay, pero también al mismo tiempo continuar en nuestra actividad diaria con la comunicación que tenemos como individuos. En el fondo, a lo que él nos está impulsando es a una cuestión de fe. Porque en última instancia, Jesucristo dijo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Y es una declaración tremenda, es una cosa impresionante, ¿no? Ajá. Porque todos estamos atemorizados en la sociedad que vivimos de las cosas que nos están sucediendo. Jesús ha sugerido la posibilidad de que nosotros tenemos la necesidad de hacerle saber a aquellos que hemos elegido, ¿verdad?, en una sociedad democrática, lo que pensamos. Y podemos hacerlo, podemos hacerle llegar nuestras inquietudes y sugerencias con la esperanza de que también hayan cambios a un nivel cívico, a un nivel de gobierno, de cómo se utilizan los impuestos que nosotros tributamos, también, es cierto. Pero como creyentes, en última instancia, está el hecho de la fe. Esa fe que nos incita a creer o que nos estimula a creer que es cierto. Jesucristo en su promesa nos alienta a no tener temor, a no tener ansiedad, a no tener afán, porque Él ha vencido al mundo. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a depositar la fe? ¿En la declaración o en la persona de Jesucristo? ¿En su poder? Es una cuestión que cada uno, cada congregación, cada persona tiene que también decidir en última instancia. Pues basado en este reporte científico, Guillermo y Elsa, en nuestra conversación hoy le hemos echado la culpa de ese colapso de la compasión a una aparente incapacidad del cerebro humano de entender los grandes números. Pero estoy pensando, escuchándoles a ustedes, ¿no será que este problema, más que ser neurológico, es un problema cardiovascular? Más que ser una incapacidad para comprender grandes números en nuestro cerebro, ¿realmente es un problema de nuestro corazón humano? Bueno, el corazón, dice Nicola Di Bari, el corazón es un gitano que vaga y que funciona de acuerdo al momento, ¿verdad? Y el momento, en este momento, valga la redundancia, es también sentir compasión por las personas que están sufriendo. Es decir, el problema cardiovascular que menciona Gerson también tiene que ver con una actitud del corazón, porque en forma instintiva nosotros asentamos nuestra compasión en el corazón, aunque a lo mejor es el cerebro el que determina muchas cosas, ¿no?, de una manera neurológica. Sin embargo, la compasión, decimos, es una cuestión del corazón humano. Por eso yo creo que es necesario volver a estas cuestiones que parecen antiguas, pero que a lo mejor son reales, en el sentido de que debemos estimular la compasión de alguna manera práctica, es decir, tenemos que ir y caminar ese metro extra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es otra historia, ¿no? ¿El Evangelio ofrece algún antídoto para este colapso de la compasión ante la tragedia que afecta a millones? Y hemos mencionado alguna de ellas, quizás no a millones, pero son problemas endémicos en la sociedad, la violencia en la sociedad, en las escuelas, las muertes de niños, los tiroteos, el COVID y la insensibilidad que algunos han mostrado ante todo esto. ¿El Evangelio nos ofrece algún antídoto para este colapso de la compasión? Por supuesto, Gerson. Yo cuando te escucho
decir ese interesante concepto, ¿no? El colapso de la compasión. Y cuando pienso en algo así, me lleva de cierta manera a sentir una gran desesperanza, ¿no? Decir, bueno, se está colapsando mi compasión. ¿Por qué? Porque es tanta la necesidad en el mundo, es tanta la tragedia, es tan grande el número de muertes, es tan grande el número de enfermos, es tan grande la pena de la guerra y la destitución, ¿verdad? Que está la injusticia que hay, que ¿qué puedo hacer yo? Eso es lo que sucede cuando entonces se colapsa nuestra compasión por esa incapacidad, número uno, como lo dice el artículo, de poder razonar qué tan grande es la tragedia, pero también al mismo tiempo el sentimiento yo creo que es tan enorme que nos lleva a pensar, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Y es paralizante y es desesperante este colapso de la compasión, pero entonces en ese mismo recogimiento, en ese mismo momento, ¿verdad? De sentirnos totalmente incapaces, tenemos que recordar que tenemos un Dios que es un Dios que se identifica con la gran pena humana, ¿verdad? Que de cierta manera todos, cada uno de nosotros, formando parte de ese gran número de personas que Dios desea alcanzar, cada uno de nosotros lleva una pena. Y esa pena, de manera individual, podemos nosotros de cierta manera contraatacarla. ¿Con qué? Con esa misma esperanza que nos ofrece Jesucristo. De decir, como lo mencionaba Guillermo, Él ya venció al mundo. Y con decir vencer al mundo, pues quiere decir venció el pecado que hay en el mundo, venció ese mal que hay en el mundo. Y tenemos que recuperar esa esperanza de decir la batalla ya la ha ganado Jesús, ¿verdad? Y recordar esas mismas palabras de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 7, y está hablando de esa visión que tiene Él del paraíso, ¿no? Del cielo, ¿no? Cuando ya están las almas rescatadas frente al trono celestial. Dice, vi una gran multitud, que no la podemos comprender qué tan grande sea, pero dice, nadie podía contarla, de todas las naciones, todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y pues sí, es una gran multitud y volvemos a esa misma incapacidad de razonar qué tan grande era esa gran multitud que vio Juan, ¿no? En esa visión celestial. Pero sin esa gran multitud, si estás tú parado como Juan allí, si está Guillermo ahí mismo, siendo parte de esa gran multitud, y de repente te veo a ti y veo a tu esposa y veo a tu hija y veo a mi sobrino y veo a mis colegas de mi trabajo y veo a la esposa de Guillermo, entonces alcanzo a comprender que Jesús ha triunfado, que la esperanza de Él es verdad y que la fe se ha hecho realidad. Pues gracias, Elsa, por recordarnos que ante esa multitud incontable de la historia humana, la compasión de Dios no se ha colapsado. Y queremos invitarte a que explores más de este tema suscribiéndote a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Contacta con nosotros y comparte tu opinión y comentarios sobre este colapso de la compasión causado por una deficiencia de nuestro cerebro de entender grandes números. Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones y temas que tratamos entre amigos y que pudieran ser de tu interés. Síguenos en Twitter, donde nos encontrarás como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. Agradecemos a Elsa y a Guillermo el tiempo para conversar que nos han dado, y a nombre de todos ellos, tu amigo Gerson García, agradeciendo tu compañía. Confío que te volveré a encontrar para conversar de nuestra fe cristiana en nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Una producción conjunta de Reframe Media y Radio Moody.